Muy bien, hermanos, los saludo en esta noche para iniciar con el tema. Ya en este momento empezamos la grabación. Dice la hermana White que la falsa enseñanza de la personalidad de Dios, haciéndolo apenas una esencia. Hermanos, cuando la doctrina pagana de la Trinidad habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una esencia o la misma esencia o la misma sustancia, están enseñando una falsa personalidad de Dios, de la divinidad, porque en la verdadera divinidad hay tres personas diferentes, separadas, personas divinas. Pero cuando se dice que es una sola sustancia, lo hemos explicado y lo repetimos, al introducir dentro de Dios el Padre a Cristo el Hijo y al Espíritu Santo, se le quita la personalidad a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. No se las presenta como personas separadas. Entonces, la falsa enseñanza de la personalidad de Dios, haciéndolo apenas una esencia y no una personalidad, fue el alfa de la apostasía. Y aquí hay una advertencia. Otra fase de una falsa doctrina sobre la personalidad de Dios puede ser la omega de la mortal apostasía. Ella dijo puede ser, pero realmente, hermanos, hoy en día nos estamos enfrentando a la omega en la apostasía sobre una falsa enseñanza de la personalidad de Dios a través de la doctrina de la Trinidad y a través de la doctrina de la falsa deidad de Dios en dos personas. Pocos ven el significado de la actual apostasía, de la apostasía alfa, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado su significado y el resultado que tendrá si se le permite continuar. Y a esto se le permitió continuar. Recuerden, hermanos, que aquí está escribiendo la profeta. Ella murió en 1915 y todo este debate que hemos venido analizando se dio en 1940. Ya en 1931 se incluyó la Trinidad en los principios fundamentales, en las creencias fundamentales, 1931. En 1940 se presentó esta enseñanza de que el Padre y el Hijo son la misma persona. Y ya en 1957 se reconoce públicamente en el libro Preguntas sobre Doctrina que la doctrina de la Trinidad es una doctrina que el adventismo cree en común con otros cristianos. Y en 1980 se repite y se incrusta la palabra coeternos. Y eso subsiste hasta nuestros tiempos en el año 2022. Entonces ahora estamos viviendo la omega de la apostasía en lo que tiene que ver con la personalidad de Dios. ¿Sí? Tenemos ahora que levantar nuestras voces en advertencia cuando sucedió la apostasía alfa. Ahora más, hermanos, estamos levantando nuestras voces en advertir sobre la falsa personalidad de Dios. Entonces, vamos a hacer un breve recuento. Dice, la apostasía en los días del doctor Kellogg se refería a la personalidad de Dios. Luego fue considerado como una esencia que impregna toda la naturaleza, panteísmo. Habiendo sido descubierta por el poderoso testimonio de la profeta de Dios, es probable que regrese más tarde en forma modificada. Hermanos, estas palabras son proféticas. El doctor Kellogg apostató cuando consideraba la personalidad de Dios de una manera errada y decía que Dios es una esencia que impregna toda la naturaleza y que Dios está en el hombre, que Dios está en la flor, que Dios está en el agua, en las nubes, en el niño, como una esencia. La hermana White descubre este engaño, pero
dice que es probable que regrese más tarde en una forma modificada. ¿Cuál es la forma modificada en la que ha regresado ahora esta falsa enseñanza o esta apostasía de la personalidad de Dios? Hay dos formas. Es en la doctrina de la Trinidad y en la doctrina de la falsa divinidad, negando al Espíritu Santo como persona y negándolo como Dios y diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. De esta manera ha regresado esta apostasía en una forma modificada. El espíritu de profecía lo ha indicado claramente. ¿Cómo lo ha indicado? Los resultados de estos insidiosos ardides aparecerán una y otra vez. Y ya ha aparecido nuevamente y aún es a respecto de la personalidad de Dios. Fíjense que este engaño acerca de la personalidad de Dios ha aparecido vez tras vez. Y nosotros ahora estamos enfrentando esta omega en la apostasía acerca de la divinidad. ¿Sí? Estamos enfrentando esto. Desde hace algunos años que ha surgido esto. ¿Sí? Entonces, ahora el profesor Prescott, que una vez estuvo asociado con el doctor Kellogg y aprendió de él, toma nuevamente el asunto de la personalidad de Dios, pero esta vez dice que el Padre y el Hijo son una persona. Hermanos, fíjense cómo fue la apostasía en cuanto a la personalidad de Dios. Kellogg, el doctor Kellogg, primero dice, antes de 1900, alrededor del año 1900, dice que la personalidad de Dios o que Dios es una esencia que impregna toda la naturaleza. Eso sigue avanzando y en 1940 Prescott, que aprendió de Kellogg, dice que el Padre y el Hijo son una sola persona. Y esto sigue avanzando, sigue avanzando. Y el adventismo en 1957 concluye y acepta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, que son tres personas en una. Miren cómo se ha modificado, ha ido avanzando. Y ahora, también, además de eso, que todavía se sostiene, el adventismo, alguna parte del adventismo, de un falso sostén propio, enseña que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. Miren el progreso de esta apostasía. Prescott, además de que decía que el Padre y el Hijo son una sola persona, un solo ser, y que el Hijo de Dios no podía morir cuando murió en la cruz, la enseñanza satánica a través del paganismo y del papado, de la doctrina de la Trinidad, conduciéndonos hacia atrás a la teología papal y a las tinieblas. Entonces, hermanos, el adventismo, lamentablemente, en lugar de progresar en la luz y en el conocimiento hacia el verdadero Cristo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha ido para atrás, ha ido en retroceso, rumbo a Roma, rumbo a la Trinidad pagana, a la enseñanza satánica a través del paganismo y del papado, conduciéndonos hacia atrás a la teología papal y a las tinieblas. Por eso, tenemos que decir tristemente que si en Juan 17:3 la vida eterna consiste en conocer al verdadero Dios y a Cristo, pues la muerte eterna, la perdición eterna, consistirá en negar la verdadera divinidad. Las personas que han aceptado la Trinidad o la falsa divinidad en dos personas, si no se arrepienten y no se apartan, van a estar eternamente perdidas. Es la eterna perdición creer en la Trinidad y en la divinidad de dos personas, negando al Espíritu Santo. De eso debemos estar seguros. Por eso les amonestamos y les hacemos el llamado a apartarse de esas doctrinas de demonios, de esas doctrinas del sistema papal. Y nosotros, hermanos,
tenemos que advertirles y tenemos que hacer esfuerzos incansables para compartir y advertirles, hermanos, decididamente a las personas que creen en la Trinidad y en la falsa divinidad de dos personas, en que están en peligro de perderse eternamente. Porque si la vida eterna consiste en conocer al verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, y aceptar al verdadero Espíritu Santo como persona divina, separada del Padre y del Hijo, no siendo la misma persona, ni siendo el aliento del Padre y del Hijo, ni la energía del Padre y el Hijo, entonces, si esas personas no se arrepienten de eso, pues no van a tener la vida eterna, sino la perdición eterna. Y a la destrucción absoluta de toda nuestra esperanza que surge de la muerte del Hijo de Dios. Conocer correctamente a Dios es vida eterna, pero conocer de una manera incorrecta a Dios a través de la Trinidad y de la falsa divinidad de dos personas es muerte eterna, porque la palabra de Dios en Juan 17:3 lo leímos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un falso concepto o un falso conocimiento de Dios es muerte eterna. Hermanos, esto tiene que quedar claro en nosotros para que nosotros lo podamos transmitir a las personas con quienes estudiamos, con quienes nos relacionamos. Que de ahora en adelante, hermanos, sea un motivo de oración y de estudio, sea un motivo preguntarle a la persona si cree en la Trinidad. Mire, eh, de joven yo me relacioné con muchas personas y entre esas personas conocí a unos testigos de Jehová. Y yo sabía que las doctrinas de los testigos de Jehová, pues primeramente no eran bíblicas y ellos basaban sus doctrinas en la Biblia que ellos mismos producen, allá en la Torre del Vigía, ¿sí? La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, le llaman ellos. Tiene dos presentaciones, una de pasta verde, una de pasta negra. En la de pasta verde, hasta 1967, creían que en la divinidad de Cristo, creían, de ahí lo negaron y lo pusieron como un Dios menor. Pero estos testigos de Jehová visitaban nuestra casa casi cada 8 días. La visitaban y bueno, alguna vez cuando ya aprendí del adventismo, ya los enfrenté, ya los hice seguir y ya les decía, a ver, hablen ustedes media hora y yo hablo media hora. Y por ahí empecé yo a enseñarles el sábado, la creación literal. Y un día me trajeron al superintendente. Es quizás como decir el pastor de la iglesia, el superintendente. Y el superintendente vino como con 6 personas más. Y entonces nos sentamos a estudiar y yo les tuve la parte que iba a compartir y ahora sí les tocaba el turno a ellos. Y saben, pasó algo especial. El superintendente, antes de iniciar a estudiar, me dijo, ¿usted cree en la doctrina de la Trinidad? Imagínense. Yo en esa época era adventista corporativo y obviamente el adventismo corporativo cree en la doctrina de la Trinidad. Estoy hablándoles aproximadamente hace unos 35 años. Cuando yo le dije que sí creía en la doctrina de la Trinidad, ¿saben qué hizo ese señor? Se paró, salió a la puerta, se sacudió el polvo de los zapatos y se fueron. Ahora les doy la razón. Por primera vez en la vida les doy la razón en ese aspecto a los testigos de Jehová, que ellos rechazan rotundamente la doctrina de la Trinidad, pero
destruyen la verdadera divinidad. Y para ellos, el único Dios es Dios Padre. Al Hijo lo tienen como un ser creado, un Dios menor, y al Espíritu Santo lo tienen como una fuerza. Pero eso pasó. Hermanos, hoy en día casi todas las personas creen en la Trinidad o en la falsa divinidad. Entonces están perdidas. No están siendo objeto de la salvación porque un falso concepto o un falso conocimiento de Dios es muerte eterna. Lamentablemente. Aquí hay algo especial, hermanos. Dice, los libros que contienen el mensaje especial de Dios, se dice, está hablando Wasburg contra Prescott, porque Prescott llegó al extremo de decir que la hermana White estaba errada, que el conflicto de los libros tenía errores y que no se debía seguir publicando. Y pararon la publicación. Los libros que contienen el mensaje especial de Dios se dice que están llenos de errores o se dejan totalmente de imprimir. El Señor, a través de su profeta, ha nombrado los 3 libros más necesitados hoy en día. Hermanos, aquí se va a mencionar los 3 libros más necesitados en 1940 y hoy, pues obviamente, no dejan de tener su importancia. Siguen siendo los 3 libros más necesitados hoy en día. ¿Cuáles son? Largamente criticado por las enseñanzas del profesor Prescott, uno de ellos es criticado como estando lleno de errores y aún no ha sido más impreso. Si Dios le ha hablado alguna vez a este pueblo, las siguientes palabras son la eterna verdad de Dios. ¿Y cuáles son la eterna verdad de Dios? Miren lo que escribió en la Review and Herald el 16 de febrero de 1905. ¿Sí? ¿Qué dice? Patriarcas y profetas, Daniel y Apocalipsis y el conflicto de los siglos son más necesarios ahora que nunca antes. En 1905, cuando la hermana enfrentó la apostasía alfa de Kellogg, deben ser ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos. Por eso, hermanos, para la gloria de Dios, hacemos esfuerzos por distribuir el conflicto de los siglos original, la gran controversia en el texto fidedigno. Daniel y Apocalipsis, el conflicto de los siglos, y patriarcas y profetas harán su camino. Ellos contienen el mensaje que las personas tienen que tener, la luz especial que Dios le ha dado a su pueblo. Los ángeles de Dios preparan el camino para estos libros en los corazones de las personas. Nosotros tenemos que producirlos y entregarlos. Los ángeles de Dios preparan el camino para estos libros en los corazones de las personas. De todos los libros que han salido de la prensa, estos mencionados han sido de la mayor consecuencia en el pasado y en el tiempo presente. Esto está escrito en el libro que ahora se llama Instrucciones Especiales en relación a derechos de autor. Acá en la serie B de testimonios número 7, páginas 57 y 58 dice así: una palabra de Dios vale mucho más que 10,000 palabras de los hombres. Una palabra de Dios vale mucho más que 10,000 palabras de los hombres. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los 50 años que han pasado no han disminuido ni una jota o principio de nuestra fe cuando recibimos las grandes y maravillosas evidencias que fueron hechas ciertas para nosotros en 1844, después que hubo pasado el tiempo, ni una sola palabra ha sido cambiada o negada. Hermanos, aquí habían pasado 50 años, 50 años. Ahora han pasado 177 años.
Y podemos decir lo mismo, hermanos. Estos 177, 178 años que han pasado no han disminuido ni una jota o principio de nuestra fe cuando recibimos las grandes y maravillosas evidencias que fueron hechas ciertas para nosotros. En 1844, después que hubo pasado el tiempo, hasta ahora, hasta el 2022, ni una sola palabra ha sido cambiada o negada. Aquello que el Espíritu Santo testificó como verdad después que pasó el tiempo en nuestro gran chasco es el sólido fundamento de la verdad. Hermanos, pero hoy en día se ridiculiza a los pioneros. Ustedes escuchan al jesuita Hugo Gambetta burlarse de los pioneros, decir que ellos estaban ese día atontados del mucho calor, estaban dormidos y que entonces, poco de barrabasadas, escuchan a David Gates decir que los pioneros no entendieron, que los pioneros, que eso no era para, que esto de fijar fechas y del futurismo no era para la generación de ellos. Y poniendo los periodos proféticos a sucederse de manera literal, ahora que salga la ley dominical, dicen ellos. Y hasta uno tuvo el atrevimiento de decirme que después de 1863 los pioneros tuvieron que recomponer las doctrinas porque las habían entendido mal. Hermanos, los pilares fundamentales de la fe adventista, el Señor los dio de una manera sobrenatural porque ellos en 1844 estudiaban, oraban, ayunaban, noches enteras, días enteros, iban en procura de la verdad y cuando llegaban a un punto donde no podían más, no podían entender, entonces venía el Espíritu Santo y les revelaba. Y de esa manera se fueron dando los pilares fundamentales de la fe. La purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios en el cielo, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de los malvados. En esos primeros años se revelaron y se pusieron esos firmes fundamentos, pero estos engañadores dicen que en 1863 los pioneros tuvieron que recomponer lo que habían creído y entonces ahora, como recompusieron, tuvieron que cambiar muchas cosas y creer en otras y así ridiculizando a los pioneros y a la hermana Fay. Y se atreve Gambetta a decir, ellos estudiaron así y así, pero yo creo en mis investigaciones. Yo, este servidor, cree así, dándole interpretación privada a la profecía. Hermanos, Gambetta enseña que Daniel 12 es literal, porque él dice que Daniel 10 al 12 es la misma profecía. Sí, eso es verdad. Y que como en Daniel 11 todo es literal, igual Daniel 12 todo es literal. Entonces yo les pregunto a mis hermanos que están aquí en la sala, ¿qué objeción tendría usted para hacerle a Gambetta, a Cúcaro, a David Gates, a Coronado, a Leonardo Robles, a Pippinger, a, a todos estos futuristas? ¿Cómo le contradice usted a Hugo Gambetta el hecho de que él diga que Daniel 12 es literal? Él dice que Daniel 12 es literal para meter el cianuro de que los 1260, 1290 y 1335 días de Daniel 12 son literales y que van a repetirse, se van a dar ahora de manera literal después que salga la ley dominical. ¿Cómo hace usted para derribarle la idea a Gambetta y a todos estos, a sus secuaces, de que Daniel 12 no es literal?
¿Cómo hace? Opinen, hermanos. Nos tenemos que enfrentar ante esta apostasía y tenemos que estar preparados para enfrentar esta apostasía. ¿Qué le diría usted a una persona que le dice que Daniel 12 es literal? ¿Mis hermanos vinieron hoy? Hermanos, Hermano, buenas noches, hermano. buenas noches, hermanos. Yo quería comentar algo, no de Daniel 12, sino que pues es que hay un hermano que ha insistido en que nos quiere ir a visitar y eso, pero gracias a Dios pues no se han dado las cosas y no ha ido, y él habla mal del movimiento historicista. Él dice que es un movimiento espurio. ¿Y usted qué ha pensado hacer, hermano? Ah, no, hermano, yo estoy firme acá en la fe, en el movimiento historicista, a mí no me mueve nadie de acá. Bueno, pero ¿qué ha pensado hacer? Amén por eso. ¿Qué ha pensado hacer al respecto, hermano? ¿De qué? De que este hermano, que usted le llama hermano, y que no es hermano porque está negando el historicismo y dice que es un movimiento espurio, entonces no hay que llamarlo hermano. De esta No, persona, ¿qué ha pensado hacer usted con ella? Si él pues dice yo, o si él insiste en que los quiere ir a visitar, ¿qué ha pensado no, hacer? no, él iba a ir el sábado, pero nosotros oramos, le dijimos, con mi esposa yo le dije oremos para que si es la voluntad del Señor que él venga, si él viene de parte de Dios, pues él llegará acá. Y si él está dirigido por el enemigo, pues algo se presentará y él no llega. Y mi esposa y yo nos arrodillamos a orar y como a la media, terminamos de orar y al ratico me mandó un mensaje que no, que qué pena que no podía ir porque le habían dicho que la carretera para allá era muy difícil y que ya era muy tarde y bueno, y nosotros pues gracias a Dios que no permitió que él fuera allá. Y entonces insistió en que iba a ir al otro día, pero yo le dije que no, que porque teníamos visita y realmente teníamos visita, iban a ir mis hijos a la finca. Y entonces le sacamos el cuerpo por ese lado y no, y ahí yo, pues yo no le, yo estaba pensando en bloquearlo y no hablar más con él. Hermana, cuando usted se arrodilla ante Dios y le pide con sinceridad con su esposo de que si es enviado de Dios, vaya o llegue, Sí, y que si es enviado del diablo, que no llegue, y la persona no llega. De hecho, hermana, cuando una persona dice que el historicismo, que el adventismo historicista es un movimiento espurio, desde allí usted ya sabe que no va de parte de Dios, sí, va de parte del enemigo. Y sabe, yo no le voy a decir que haga, ¿cierto? Pero la palabra de Dios tiene un consejo. ¿Qué hacer en esos casos? Cuando nosotros leemos segunda de Juan, capítulo 1, porque es el único capítulo que tiene, sí, en el versículo 9 nos dice qué hacer cuando pasa esto. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera segunda. que se, dice la palabra, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Sí, gracias, hermano. Pues Sí, sí, hermanita, gracias. déjeme terminar, permítame. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Una persona que se ha extraviado de la doctrina pura del adventismo historicista no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y ahora sí viene el consejo. Si alguno viene a vosotros, versículo 10 de segunda de Juan 1, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
esta doctrina de Cristo, esta doctrina verdadera del adventismo historicista. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, y menos no lo llaméis hermano, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si a mí alguien me dice abiertamente que el movimiento adventista historicista es un movimiento espurio, yo lo reprendo en el nombre del Señor y no lo recibo en casa, porque él ya viene con el espíritu de Satanás. A menos que él me permita ir o reunirme en un lugar neutral por allí y me permita enseñarle por qué el movimiento adventista historicista no es un movimiento espurio. Pero de hecho yo ya debo tener en cuenta que esta persona no viene con el Espíritu de Dios porque no trae la doctrina de Cristo. Entonces volvamos a la pregunta, hermana Francis, gracias por compartir su testimonio y que Dios la libre. Amén, hermano. Gracias a Dios que nos estamos afirmando en la verdad. Y solamente Amén. Dios y ustedes saben si están preparados para, para combatir o para contender por la fe con esos instrumentos de Satanás que se acercan con vientos de doctrina a tratar de moverlos de donde están. Si uno sabe en qué ha creído, bueno, uno ya sabe, hermanos, uno ya sabe cómo confrontar a los apóstatas, cómo reprenderlos. Y uno tiene que hablarles, escuchen o dejen de escuchar. Pero la pregunta es, ¿cómo usted, hermano, le puede hacer caer el pedestal a Gambetta, a David Gates, a Cúcaro, a Juan Rivera, a Coronado, a todos estos futuristas que enseñan que Daniel 12 es literal? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice usted? ¿Alguien que por favor nos ayude a opinar? Miren, si Daniel 12 fuera literal, entonces todo lo que dice Daniel 12, especialmente en los primeros versículos, sería literal. Y en Daniel 12, cuando nosotros leemos Daniel 12, recuerden que esto ya lo estudiamos hace poquito con el asunto del rey del norte. Recuerdan que pasamos como 15 días estudiando el rey del norte. Si Daniel 12 fuera literal, para poner los 1260, 1290 y 1335 de manera literal, entonces tendríamos que leer así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso dice Daniel capítulo 12 del 1 al 4. Si Daniel 12 fuera literal, entonces nosotros tendríamos que buscar en este tiempo a alguien que se llame Miguel y que se levante. ¿Quién es Miguel en la Biblia? Es Cristo. Entonces, ¿Miguel es literal o es simbólico? Es Es, sim- literal. es simbólico. Si Miguel fuera literal, pues en este tiempo alguien que se llame Miguel, una persona que se llama Miguel, se va a levantar entonces. Pero Miguel representa a Cristo. No es una persona literal que se llame Miguel. Es Cristo porque Miguel es la palabra Micael, uno que es igual a Dios. Y Miguel se levanta
para libertar al pueblo de Dios que está oprimido por el rey del norte, el sistema papal. Entonces, si Miguel fuera una persona literal en esta tierra, entonces tenemos que buscar entre los casi 8.000 millones de habitantes a una persona que se llame Miguel y que se levante para libertar al pueblo de Dios. ¿Cómo va a ser literal si Miguel es Cristo que está en el cielo? Ahora, allí dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? Si esto fuera literal, tenemos que buscar en esta tierra un libro que contenga los nombres de todos los que formamos parte del pueblo de Dios. Pero este libro no está en la tierra. Este libro está representando al registro del libro de la vida que está en el cielo. Por eso no es literal este libro aquí en la tierra. Y esto, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Yo les pregunto, ¿esto es literal o es simbólico? Es simbólico. ¿Qué es dormir en el polvo de la tierra? ¿Es acaso ver aquí personas literales que están durmiendo en el polvo de la tierra y que van a ser despertados? ¡Hey, despierte, despierte! No, el sueño en el polvo de la tierra es simbólico. Son los que han muerto en Cristo y que van a ser resucitados. Esto no es literal, es simbólico. Tiene simbología profética. Y otro, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Si esto fuera literal, entonces tenemos que coger las palabras de Daniel y cerrarlas. Yo no sé cómo se puedan cerrar las palabras de Daniel. Y tenemos que coger el libro de Daniel y sellarlo, de alguna manera sellarlo literalmente. Esto, cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin, ¿es literal o es simbólico? Es simbólico. Quiere decir que las profecías de Daniel no se iban a entender hasta que empiece el tiempo del fin, que empezó en 1798. Y otra, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea que nosotros vamos a ver personas corriendo, corriendo como atletas de aquí para allá. ¿Eso significa? ¿O eso es simbólico? Es simbólico. Correr de aquí para allá significa correr a través de las páginas de la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, precepto tras precepto, para entender las profecías de Daniel. Entonces, hermanos, este ejemplo que les pongo de los futuristas que presentan las verdades de Daniel literales para poner los 1260, 1290 y 1365 días a repetirse de manera literal después de la ley dominical, porque ellos dicen que esto va a ser, ¿en qué tiempo es que se va a levantar Miguel? ¿En qué tiempo es que van a suceder? En el tiempo de angustia. Pero nosotros ya entendimos cuándo es que viene el tiempo de angustia, por qué viene el pequeño tiempo de angustia, que será una angustia cual nunca la hubo, por qué viene ese tiempo de angustia y qué significa que Miguel se levante y le dé la libertad a su pueblo. Entonces, hermanos, estamos afrontando apostasía de la buena, apostasía de la buena, hermano, de una naturaleza asombrosísima, como dijo la profeta. Entonces no es el tiempo, hermanos, de estar con comezón de oír, escuchando a- y alimentándose de paja barata. Gambetta en sus presentaciones me ha tocado escucharlo para rebatir lo que él enseña. En sus presentaciones dice, esto es pasto fresco, cuando en realidad lo que presenta es un alimento rancio para el alma.
y decenas de miles. Ustedes no saben cuántos seguidores tiene Gambetta, hermanos, y defensores que lo tienen endiosado. Y hay que les toquen a su Dios Gambetta. Y hay otros, ay, que les toquen a su Dios David Gates. Ay, que les toquen a su Dios Esteban Borg. A su Dios Bullón, hijo de Bullón padre. Ay, que le toquen a Juan Rivera. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, debemos estar preparados, ¿cierto? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque, hermanos, la verdad que se dio, aquello que el Espíritu Santo testificó como verdad después que pasó el chasco, ha permanecido como verdad hasta nuestros días y es el sólido fundamento de la verdad. Por eso nosotros nos llamamos adventistas históricos o historicistas, porque creemos en ese fundamento sólido del adventismo genuino y no aceptamos doctrinas paganas de la Trinidad, ni doctrinas de la falsa divinidad, ni teorías humanas, interpretaciones privadas. Y ante eso tenemos que lidiar, hermanos, y contender por la fe, levantar la voz, hermanos, para denunciar esa apostasía. Los maestros de la Trinidad a menudo usan figuras del lenguaje para explicar sus misterios que no pueden ser entendidos. Miren, aquí eh, se van a citar unas frases, un lenguaje de estos maestros de Satanás que enseñan la doctrina de la Trinidad para intentar explicar un misterio que no va a ser entendido mientras estemos en esta tierra y un misterio que será objeto de estudio durante toda la eternidad sobre la personalidad de Dios. El espíritu de profecía ha declarado claramente la falsedad y el peligro de algunas de estas ilustraciones. Citamos, vamos a citar estas falsedades. Miren cómo enredan. De la serie B, número 7, página 62. Se han hecho exposiciones como la siguiente. Miren cómo se presenta la divinidad. El Padre es como la luz invisible. El Hijo es como la luz encarnada. Y el Espíritu es como la luz derramada. Otra. El Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. El Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra, el Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube plomiza, el Espíritu es como la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Miren cómo la profeta le llama. Todas estas representaciones espiritualistas o espiritistas no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas. El Padre no puede ser descrito por las cosas de la tierra. Por favor, ¿cuándo será, hermanos, que vamos a entender? El Padre no puede ser siquiera descrito por las cosas de la tierra, menos representado por invenciones de artistas humanos que muchas veces ni siquiera leen las escrituras y representan a la deidad, se atreven a dibujar al Padre, a representarlo en una imaginación de hombres, de artistas humanos, que se imaginan al Padre. Qué irreverentes. En lugar de leer las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo en nuestra mente, en la medida que vamos leyendo las Escrituras, Él fije en nuestra mente la imagen verdadera del Padre. Y no me estoy refiriendo a una figura dibujada, a la verdadera imagen del Padre que nosotros debemos tener en nuestra mente. El Padre no puede ser descrito por las cosas de la tierra, menos dibujado por los autores terrenales. El Padre es toda la plenitud de la deidad corporal y es invisible a la vista de los mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada, el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo. Es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad que hace manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como un Salvador personal.
Ese es el concepto de la divinidad. Apenas lo podemos entender algo, porque es un misterio. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Tres personas, no una sola persona. Allí no dice hay tres personas en una sola persona. Allí no dice hay tres personas coeternas. Allí no dice hay tres personas formando un solo Dios. Allí no dice hay tres personas metidas en una sola persona, en una sola sustancia. Allí no dice eso. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Personas. En nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por la fe viva son bautizados. Por eso la hermana White y los pioneros se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizaron en ese nombre. Pero ahora solamente se bautizan en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo. Apostasía, hermanos. Una de las pruebas más poderosas de la inspiración divina de la hermana White es que vio claramente a través de las peligrosas falsas enseñanzas sobre la personalidad de Dios y advirtió al pueblo de Dios en esta declaración de poder. Ella advirtió, hay tres personas vivientes, no una persona. Pero algunos que pretenden ser adventistas y seguir los escritos de la hermana White y seguir a los pioneros, no aceptan los escritos de ellos, porque ellos testificaron sobre tres personas de la divinidad y ellos aceptan la Trinidad pagana y católica, o aceptan una divinidad de dos personas. Miren, hermanos, este engaño de Gambetta. Él dice que la hermana White amonestó a no creer en el continuo sacrificio, y lo dice con toda razón. Y él dice, y la cita a la hermana White, y dice que la hermana White escribió en Primeros Escritos, página 74, que la palabra sacrificio de Daniel 8, de continuo sacrificio, que la palabra sacrificio fue añadida por la invención humana. Y es verdad, eso escribió ella. En Daniel 8 la frase continuo sacrificio no es correcta, es continuo, refiriéndose al paganismo. Y la hermana White escribió que la palabra sacrificio fue añadida y enseña eso, pero no enseña que la palabra que en la frase que las trompetas sonarán en el futuro, las palabras en el futuro no están en el original y fueron añadidas. Entonces, de una manera irracional, cita a la hermana White. Por una parte, cita que la palabra continuo, que la palabra sacrificio fue añadida, y por otro lado, acepta la frase que las trompetas sonarán en el futuro, cuando en el original la hermana White nunca escribió en el futuro. Dijo que las trompetas iban a sonar, pero no en el futuro. ¿Notan? Y las personas ingenuamente creen. Cuanto más simple sea la educación de nuestros trabajadores, menos conexión tienen con los hombres a quienes Dios no dirige. La hermana White estaba en contra de que los trabajadores estén en contacto con estos dirigentes, porque no los estaba dirigiendo Dios. Entre menos contacto tengan con ellos, mejor. Hermanos, y allí en la página 63 de Primeros Escritos dice que nosotros no debemos asistir donde se enseña continuamente el error. Entre menos contacto tengamos con esos dirigentes a quienes Dios no los está dirigiendo, mucho mejor. Más se logrará.
El trabajo se realizará en la simplicidad de la verdadera piedad y los viejos tiempos volverán cuando bajo la guía del Espíritu Santo miles se convirtieron en un día. Tenemos, hermanos, que volver a las sendas antiguas. Tenemos que preguntar cuáles son las sendas antiguas, en qué creían nuestros pioneros, qué enseñaba la profeta, y volver a esas sendas antiguas, a caminar por ellas, desechar todas esas doctrinas ecuménicas, paganas de la Trinidad, de que la expiación terminó en la cruz, del doble cierre de la gracia, de que Cristo vino con naturaleza humana inmaculada, desechar todas esas cosas, desaprender el error y aprender la verdad. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aquí da testimonio la Biblia que fue el Hijo de Dios el que murió, no solamente el hombre, Cristo, el hombre Jesús, sino el Hijo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguno de los dos. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no son una sola persona. Es así que Dios y Cristo son uno. Esa cita ya la leímos ayer, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿qué nos queda? Nos queda seguir hasta aquí, hermanos, termina el debate sobre la divinidad y la Trinidad. Wasburn, el misionero, Hudson Wasburn, el hijo del pionero Wasburn, defendiendo la divinidad. Y Prescott, W. Prescott, defendiendo la Trinidad y atacando a la verdadera divinidad. Y a Prescott se le unieron varios prominentes hombres que entraron en apostasía. En esa época se presentó ese problema. Ahora esto ha evolucionado, ha progresado y nosotros estamos enfrentando otra forma de apostasía que se le llama la Trinidad adventista, católica y pagana y la falsa divinidad de dos personas del falso adventismo de Sosen propio. Estamos en una nueva fase de engaño y los estamos confrontando. Y hemos tenido que dedicar con esta casi 3 semanas al estudio, hermanos, a compartir lo poco que está revelado acerca de la divinidad, pero para tener nosotros una idea más justa, más real, más verdadera acerca de la divinidad y realmente conocer el engaño de la Trinidad. ¿Qué nos falta? Hermanos, yo le dije a este administrador de este grupo que tuve que confrontar, ¿usted a quién prefiere creerle? Hablando de Gambetta, porque yo le compartí un tema del hermano White, Jaime White. Lo que el hermano White enseñó acerca de Daniel 12. Y yo le dije, ¿usted a quién prefiere creerle? A un pionero adventista que fue el esposo de la hermana White, que se formó en el adventismo y fue un hombre de Dios y murió, hermanos, murió apenas a los 60 años, desgastado, agotado por la oración, por el estudio, por los viajes, por la predicación del mensaje, agotado apenas a los 60 años. ¿Usted prefiere creerle a él o prefiere creerle a un capellán católico jesuita llamado Hugo Gambetta, futurista? ¿A quién le cree? Yo prefiero creerle al pionero adventista por los frutos que le ha dado. Pero hermanos, la gente es tan ciega, hermanos. Es tan ciega que en ese tema
de Gambetta, el mismo Gambetta repite 3 veces la frase subliminal y dice 3 veces en ese mismo momento, dice, el siervo tiene que ser fiel a quien le ha dado sus credenciales. Y no captan, hermanos, el siervo tiene que ser fiel a quien le ha dado sus credenciales. Pues la corporación adventista le dio las credenciales a Gambetta. Cuando Gambetta entró en apostasía por traficar con visas y robarle a la gente la plata, la misma corporación le quitó las credenciales de pastor. Entonces él se hizo de sostén propio. Y hermanos, con Gambetta se reunía el hermano Alejandro Maya, el hermano Amado Miguel, Carlos Quirós, y Gambetta torció la verdad, torció las escrituras, y por eso estos varones se tuvieron que separar de Gambetta, del Evangelio eterno. Gracias a Dios. Y se convirtieron estos hombres, Alejandro Maya, el hermano Amado, el hermano Quirós, hasta donde fue fiel. Se convirtieron en los pioneros modernos del adventismo historicista. Y Gambetta se vendió a los jesuitas. Y la corporación adventista le devolvió sus credenciales con tal de que siga enseñando el futurismo y enviando a la gente de vuelta a la corporación adventista. Vendió la verdad. Cambió la salvación por un plato de lentejas. Cambió la verdad del historicismo por un plato de lentejas. El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y él volvió. Y por eso él se volvió futurista, en apostasía, en servicio a la corporación adventista. El hermano Alejandro continuó, gracias a Dios, hasta nuestros días. Le debemos mucho a Dios primeramente y a él. El hermano Amado, gracias a Dios, continuó igualmente. Lo tenemos en alta estima. Pero lamentablemente el hermano Quirós tuvo su caída. No me estoy refiriendo solamente a la parte moral y no estoy juzgándolo, Dios y él, pero en la parte doctrinal tuvo su caída y grande. Terminó aceptando que Cristo murió el miércoles y resucitó el domingo. Después dicen que corrigió la postura, pero yo hasta ahora no he escuchado que se haya retractado de eso. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda? Nos queda escuchar el testimonio de algunos pioneros acerca de la divinidad. Y entre estos pioneros está el testimonio de varios de ellos, y que será la tercera parte de este estudio. Vamos a escuchar el testimonio sobre la divinidad de James White, del hermano Jaime White, ¿sí? Vamos a escuchar todo lo que él dijo y escribió en sus libros sobre la divinidad. También, hermanos, vamos a escuchar el testimonio de John Nevis Andrews, de John Norton Lowborough, el autor del libro El Gran Movimiento Adventista. Vamos a escuchar lo que ellos escribieron acerca de este tema. Y espero, hermanos, que una vez revisado esto, tengamos un concepto más claro de lo que es la Trinidad y lo que es la verdadera divinidad, ¿cierto? Entonces, hermanos, estaremos revisando estos testimonios de ellos para, para que nosotros podamos de verdad, hermanos, tener un concepto más claro y definitivo para no ser engañados en cuanto a esta doctrina
ya esta apostasía que se ha levantado en estos últimos tiempos acerca de la verdadera divinidad. Que Dios nos ayude a entenderla, a atesorarla y a seguir adelante, mis hermanos. No sé si mis hermanos tengan por esta noche, queremos terminar. No sé si mis hermanos tengan alguna pregunta que hacer o algún aporte que hacer, hermanos. Si lo tienen, por favor, este es el momento. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermana Kelly. Hermanito, yo pienso que lo mejor es no abrirle uno las puertas a personas que dicen tener mucho conocimiento y en sí lo tienen, claro. Y nosotros que apenas estamos comenzando el historicista, nosotros fácilmente, una persona de esas puede llegar y como le habla uno con Biblia y libros y todo, lo puede confundir a uno. Entonces lo mejor, o sea, lo mejor es no abrirle la puerta a ninguna persona de esas. Ya nosotros tenemos una verdad y seguir adelante y clamarle a Dios de que nos favorezca de todos esos engañadores. Eso Así. era lo que quería contar, hermano. Ok, hermana Fernanda, muchas gracias. Bueno, eh, sí, cuando, hermanos, cuando uno, digamos, tiene bien claro lo que ha creído, puede decir, yo sé en quién he creído, ¿sí? Pero lamentablemente, hermanos, muchas personas caen en el error de ponerse a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si usted no está seguro, si usted no ve si usted ve que todavía no tiene ni está preparado para debatir y confrontar, entonces no se arriesgue. Pero si tiene comezón de oír, la comezón de oír la va a llevar a escuchar, a ver qué será que dicen, a ver qué será que enseñan. Y entonces eso lo puede terminar confundiendo. Acá en 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu, pero el Espíritu Santo, ¿no? Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, lo que lleva a la apostasía en los tiempos del fin es escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si usted está ya firme en la verdad, si usted ya se siente preparado, bueno, confróntelos, confróntelos. Pero como dice las escrituras, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No lo llames hermano. Cuando él crea en la misma doctrina de la Biblia y crea en el adventismo historicista genuino, bienvenido hermano. Ahora eres mi hermano en la fe. Pero mientras tanto, el ecumenismo, hermanos, reconoce a todo el mundo como hermanos. El Papa dice son nuestros hermanos separados. Ahora ya no están separados, porque desde el 2015 volvieron, ya no son hermanos separados. Entonces está bien, hermanos. Tendremos que confrontar. Y recuerden, hermanos, nos las tendremos que ver con demonios en forma de personas. Yo no sé en qué Hermano, momento, yo no sé en qué momento el Señor le dé a uno el discernimiento para ver quiénes son los demonios que vienen en forma de personas. Pero gloria a Dios, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Algunas veces tendremos que reunirnos y sentarnos con ellos para enseñarles, ¿cierto? Hermana Franci, iba a decir algo, adelante. sí, hermano, pues con todos estos estudios que hemos hecho de la divinidad, me ha quedado más claro sobre, sobre la verdadera divinidad, porque era que yo antes creía en la Trinidad. O sea, yo a veces cuando le estaba predicando a personas me preguntaban
¿usted cree en la Trinidad? Y yo decía sí, porque eso era lo que habíamos aprendido en la iglesia y en lo católico. Y ahora no, pues ahora me siento muy agradecida por todo lo que hemos aprendido y, y para poderlo enseñar. Y estuve hoy averiguando para mandar a imprimir esos tomos que mandaron de los PDF, porque los quiero imprimir para uno ir estudiando y uno ir subrayando y también para enseñar a los hermanos. Esa semana le estuve hablando a un hermano de la iglesia, que él líder acá en la iglesia en Riveras, pero él no cree en nada, 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 no cree nada. Antes me estuvo diciendo que me fuera otra vez para la iglesia, que me extrañaban, pero no, él no cree absolutamente nada. Él dice que toca estar dentro de la iglesia para hacer los cambios adentro de la iglesia. Pero no sé yo cómo enseñarle a él para que él entienda de que la iglesia somos nosotros y no es la organización. Entonces, estamos muy agradecidos con mi esposo por todos estos estudios, aunque no lo hubieron noches que no nos pudimos conectar, pero vamos a mandar a imprimir los libros para poderlos estudiar bien y compartir. Eso era lo que quería decir, hermano, gracias. Así, hermana Francis, sí, con la ayuda de Dios se puede imprimir estos libros, tenerlos y las personas que están interesadas, regalarles este libro, regalarles, hermanos, estos libros para que tengan allí, los estudien y dejarlos en manos de Dios. Bueno, no sé si alguien más quiera aportar al respecto o preguntar, y si no, pues vamos a orar, hermanos, para terminar. Vamos a orar entonces. Bendito Dios, te damos gracias por la vida y por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos saber y estar seguros en lo que tú nos has enseñado. Podemos decir que sabemos en quién hemos creído. Gracias porque tú, Señor, en tu promesa de enviar al Espíritu Santo, prometiste que Él nos iba a guiar a toda la verdad, no a una parte, sino a toda la verdad, que Él nos iba a enseñar y que nos iba a recordar todas las cosas. Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de poderla comprender, de tener la humildad, Señor, para desaprender el error y aprender la verdad. Te ruego por mis hermanos para que les conserves la fe, nos concedas a todos el discernimiento espiritual, a los que están aprendiendo, a los que cada día necesitamos, Señor, leer las Escrituras para aprender a conocer al verdadero Dios. Señor, que seamos bendecidos, que todos los esfuerzos que las personas hacemos por conocer al verdadero Dios sean recompensados, Señor, con el convencimiento y el discernimiento espiritual. Bendice, Señor, cada persona que hoy ha estado con nosotros estudiando, y cada familia, a los niños que han estado, a los jóvenes, a las personas adultas y todas aquellas personas, Señor, que te aman, que te buscan para obedecerte, aquellos que hacen esfuerzos por estudiar tu palabra, para enseñarla y ser útiles. Señor, ayúdanos. En tu palabra está la promesa que si nosotros hacemos lo posible por atesorar estas verdades, vamos a ser bendecidos y muchas personas se van a convertir, Señor, y tú nos vas a utilizar a personas sencillas, pero bautizadas con el poder del Espíritu Santo para predicar esas verdades y compartirlas a muchos que de verdad desean conocerlas y a través de las cuales se van a convertir. Te pido tu bendición, Señor, para esta noche, para mis hermanos. Oro de manera especial, Señor, por nuestra hermana Dalila, para que tú la fortalezcas, la bendigas a ella en su cirugía. Bendigas a la hermana Pilar también en su recuperación. Que bendigas a nuestros hermanos que están quizás delicados de salud, que los restaures y nos des las fuerzas, Señor, para seguir predicando tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.